Hola compañeros y profesor. En esta ocasión voy a hablarles acerca de Diego Velázquez. Primero les voy a explicar quién fue este personaje. Diego Velázquez fue un pintor español. Él estuvo durante la época del barroco y de hecho fue uno de los más importantes, si no es que el más importante, porque trató igual a todos los géneros, tanto religiosos, mitológicos, retratos históricos, paisajes, bodegones, entre otros géneros. Y pues fue sin duda uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Él nació en Sevilla en el año de 1599 y murió en Madrid en el año de 1660. Sus obras las realizó en la primera mitad del siglo XVII y como ya mencioné antes, fue pintor de la época del barroco. Y la pintura barroca se caracterizaba porque buscaba el realismo o buscaba reflejar la realidad de la vida cotidiana de una forma objetiva. Y para esto empleaba recursos que impresionaran o llamaran la atención de las personas. El barroco también buscaba una cierta teatralidad y los protagonistas de esta época eran la luz y el color. Y pues estos se encargaban de producir la profundidad y la perspectiva más que la línea y el trazo. Mm, las formas del barroco eran particularmente abundantes y las pinturas estaban llenas de volumen y detalle. Respecto a la pintura barroca española, que era con la que estaba familiarizado Diego Velázquez, esta alcanzó un momento de gran genialidad y relevancia en el siglo de oro. En ese entonces España vivía una grave crisis económica, pero aún así Madrid y Sevilla y Valencia fueron las principales sedes, de la pintura barroca española, porque estaban llenos de talentos en diversas artes, entre ellos pues Diego Velázquez. Las pinturas casi siempre giraban en torno a la religión. De hecho, muchas de las obras fueron encargadas por la Iglesia y en esta época había grandes tensiones entre el catolicismo y el protestantismo. Como ustedes saben, pues Martín Lutero como que se rebeló en contra del catolicismo y ya de ahí empezaron a salir más religiones. Las características más peculiares y representativas de las pinturas de Velázquez son que él empleaba una perspectiva aérea. ¿Qué quiere decir esto? Que intentaba representar la atmósfera que envuelve a las figuras. Dibujaba a las del fondo como más desdibujadas y con colores más como uniformes y translúcidos. Y esto lo hacía para hacer parecer que había una distancia real en la pintura. Y esta perspectiva fue un logro que hubo en esta época de la pintura barroca. También utilizaba profundidad. Y pues bueno, la profundidad es esa sensación que produce de lejanía, percibir algo como muy lejos, a diferencia de algo muy cerca de nosotros. Igual él pintaba algo que me llamó mucho la atención, porque se llama pintura a la prima. Bien, la pintura a la prima, que era la técnica que él utilizaba, es como pintar, pero sin usar bocetos, o sea, las correcciones él las hacía en la marcha, cuando iba pintando, pues si se equivocaba, él corregía en el momento. Y pues se nota en los numerosos arrepentimientos que hay en sus cuadros. La pintura a la prima, pues viene del italiano y significa pintura a la primera. También se le puede llamar pintura directa o pintar húmedo sobre húmedo. Este, pues yo digo que era muy padre o no sé, muy chingón este pintor porque, pues imagínense trabajar sin bocetos previos, con velocidad y con confianza y pues sin aplicar capas de pintura una sobre otra.
Por eso es que las imágenes como los colores se obtienen de una vez y muchas veces los cuadros los terminaban en una sola sesión. Y el arrepentimiento en el arte es cuando se modifica algo en la pintura, en el cuadro, sobre algo ya pintado. Por eso se llama arrepentimiento. Las obras de Diego Velázquez se pueden ver en dos etapas, la sevillana y la madrileña. Él creció en estos dos lugares. Bueno, nació en la sevillana y después creo que creció en Madrid, España. En su etapa sevillana, que fue del año 1599 a 1623, tuvo como maestro a Pacheco. Y con él aprendió a ser un gran dibujante y a organizar las composiciones. Las primeras obras que realizó, pertenecen al tenebrismo. Que esta era una tendencia italiana que procede de Caravaggio. Las características de esta corriente son el realismo, los contrastes de luz y la composición diagonal. Pues los temas que Velázquez pintó en esta etapa son religiosos y también muy populares y están extraídos de la vida cotidiana. Las obras más importantes que él pintó en esta época de su paso por Sevilla, pues fue Adoración a los Reyes Magos, El Aguador de Sevilla y La Vieja friendo huevos. Son muy interesantes sus pinturas. No puse todas, eran bastantes, pero por eso mismo no las puse todas, porque pues nos íbamos a llevar más tiempo. Pero pues si tienen tiempo de verlas, pues chéquenlas. Con estas primeras obras alcanzó un gran prestigio entre la nobleza sevillana, lo que le permitió catapultarse e instalarse en el Madrid de las Austrias. En su etapa madrileña, que fue de 1623 a 1660, fue su etapa más amplia de la vida y obra de Velázquez, que a su vez tiene distintas fases. Pues inicialmente se empleó como pintor en la cámara del rey Felipe IV y a medida que pasó el tiempo consiguió mejores trabajos. En este periodo continuó su formación como pintor, tomando como referencia las galerías pictóricas de la corte madrileña. Además, en esta etapa conoció al genio flamenco Rubens. Las obras de esta primera etapa son Los borrachos, esa no sé por qué me gustó mucho. La túnica de José y La fragua de Vulcano, por mencionar algunas. Igual son bastantes, pero pues no me iba a alcanzar el tiempo para checarlas todas. Y también hace retratos que hacen referencia al mundo clásico, como Venus del espejo, las hilanderas y las meninas, que es de las cuales voy a hablar, del cuadro del cual voy a hablar. Bueno, aquí termina la primera parte de este video. En la segunda parte me voy a centrar más en el cuadro de las meninas, que por cierto es muy interesante.